Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a platicar sobre un tema fundamental de la democracia que es ¿cuál es el papel de la libertad de expresión? Porque tenemos una democracia, el presidente se queja de que lo censure el INE, porque tenemos una democracia que impone una serie de límites muy importantes en aras de la equidad en la competencia, pero al mismo tiempo presupone que hay una capacidad de discutir y debatir las ideas de forma importante. Hay también problemas serios por el lado de un tercero puede acusar a un periodista de difamación, cosa que en otras democracias es muy complicado hacerlo. Y para eso hemos invitado a un experto en temas de la democracia, un liberal convencido, José Antonio Aguilar. Bienvenido, José Antonio. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. José Antonio, qué gusto verte. Gracias. Tú has escrito mucho de esto, José Antonio. ¿La democracia es liberal o no es? Por lo menos, creo que estoy llevando muy lejos, pero así lo veo yo. Y liberal implica una esfera de libertad, incluida muy importantemente la libertad de expresión. ¿Cuáles son las peculiaridades de nuestro régimen democrático en esta materia? Bueno, mencionabas hace un momento las restricciones que hay por parte del INE. Entonces, estas restricciones parten de subordinar en algunos casos la libertad de expresión de algunas personas a una idea política del régimen electoral, que es la idea de la equidad, como mencionabas hace un momento. Que ciertos funcionarios hablen, manifiesten su simpatía, su apoyo por candidatos, rompe, ese es nuestro entendido, la equidad en las contiendas. Entonces, creo que tendríamos que empezar cuestionándonos si las excepciones que contempla la legislación tienen una justificación válida, ¿no? Entonces, creo que ahí es el punto de inicio de esta Ahora, reflexión. históricamente lo interesante, Federico, es que tú lo has escrito. Esto arranca como producto de la enorme complejidad que fue generar un piso parejo frente al partido en el poder. Y de hecho, las últimas restricciones, las más fuertes, son las del 2006, posteriores al 2006, fue por la famosa frase aquella del presidente Fox que llevó a que el hoy presidente candidato López Obrador empezara a gritar cállate chachalaca, no te metes en la elección, etcétera. Y el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral, estuvo a punto de echar abajo la elección por esa intervención. ¿Por qué no nos recuerdas el contexto de este armado? A ver, yo comenzaría recordando que, digamos, a los ciudadanos nos está permitido todo lo que no nos está prohibido, pero incluso a los ciudadanos se le han establecido limitaciones. La ley de imprenta, que por cierto hemos sido muy flojos en la revisión de esa ley, era el 32 y tenía una serie de, digamos, de apartados verdaderamente increíbles de lo que no podía hacer el ciudadano. Pero lentamente se fue abriendo esto y los ciudadanos hemos ido mostrando que hay una opinión pública diversa, plural, etcétera. Pero a los servidores públicos solo les está permitido lo que está normado. Entonces, tendría que estar normado que el presidente de la República pueda hablar de los partidos políticos y de la vida interna y proponer candidatos de un partido a la presidencia. Eso no está normado, ni creo que pueda llegar a estar normado, porque es una franca injerencia en la construcción de ese piso parejo por el que tanto se luchó y que hoy está siendo otra vez cuestionado, ¿no? Ahora, el INE recientemente tomó una determinación de incluir, el INE ha ido construyendo toda una plataforma para tratar de equilibrar las noticias. Si uno recuerda, tú y yo somos bastante más grandes que José Antonio, pero te acuerdas la elección del 88, el candidato Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, prácticamente no apareció en la televisión. Sí, así fue. Y se ha ido construyendo todo un aparato para que todas las fuerzas políticas estén representadas en los noticieros. Hay todo un monitoreo bastante caro. Empecemos por eso. ¿Es algo que debe estar haciendo la autoridad? ¿Tú crees que es algo que tiene que estar haciendo la autoridad? Monitorear que las noticias estén balanceadas. ¿Es algo que se puede hacer? A ver, yo creo que si regresamos al origen, el problema era históricamente que un partido de Estado utilizaba recursos públicos para favorecer a una opción política. Y eso fue contra lo que se diseñó la reforma política que finalmente nos condujo a la democracia. De ahí dimos un brinco que no tienen que ser necesariamente los recursos, sino es ya
las expresiones mismas. Y ahí empezamos a Mm. entrar en un problema. Bueno, la idea misma de equidad es muy cuestionable. Porque la idea como la entendimos los mexicanos del proceso de la transición, de que todos tenemos igual posibilidad para acceder a los cargos públicos, es una idea que no es parte del legado teórico institucional de la democracia liberal. Aunque a nosotros nos parezca que así es, no es así. De hecho, las elecciones mismas son ejercicios que están sesgados a favor de ciertas personas. ¿Qué personas? Aquellas personas que son notables, que son famosas, que son conocidas. Entonces, si ponemos a competir a un desconocido con alguien que sale en la televisión, que la gente reconoce, evidentemente va a tener una ventaja la persona conocida sobre la desconocida. Eso es algo que sabían los griegos. Por eso, cuando pensaban en mecanismos puramente democráticos de selección de magistrados, utilizaban no la elección, que estaba sesgada, sino el sorteo, la tómbola. A ver, ¿por qué no nos ponemos acá que es bien Esto es muy interesante? interesante. El principio fundamental de por qué votamos es precisamente porque tendría que ser neutro respecto al resultado, ¿no? Que todos podríamos acceder a ese puesto. Y el sorteo tiene exactamente el mismo principio. Pero no tenemos la misma probabilidad con elección. Es la diferencia. En el sorteo la probabilidad es idéntica, en la elección depende de los legados. Así Si es. tú tienes un apellido con nombre de calle, Cuauhtémoc Cárdenas, Luis Donaldo Colosio, traes una ventaja natural. Así Si es. tú eres un futbolista famoso, gobernador de Morelos, traes una ventaja natural. Es una primera discusión es qué deberíamos de someter a votación, cargos y otras cosas, y qué sería mejor por sorteo. En México usamos el sorteo para un punto clave del proceso electoral, Que es la insaculación. la famosa insaculación. Así Es decir, es. ¿quiénes van a estar en las casillas? Es por sorteo. Podríamos hacerlo por votación, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque sesgaría a favor de los conocidos, los vinculados con los partidos, etcétera. Si queremos a alguien neutral, el principio de insaculación, de sorteo, parece ser el mejor. No, y además yo creo que ese principio de azar y de no elección también es lo que ha permitido a las democracias irse fortaleciendo. Imaginemos que los directores de los hospitales fueran sujetos de elección interna por el personal. Pues perdón, no serían sus calificaciones lo que estaría, cualidades como médico, sino su simpatía, lo que se estaría poniendo en la arena de evaluación, y eso no es correcto, ¿no? Pero incluso es bien interesante cómo el Poder Judicial, la Suprema Corte de los Estados Unidos, determinan quien los elige, el Senado en este caso, determina quién va a ser el presidente de la Corte por el resto de su vida, porque en este caso son nombramientos vitalicios. Mientras que en el caso mexicano, eso lo hemos decidido para el INE. En el INE, los nombramientos del presidente no se eligen en el Pleno, no se eligen entre los consejeros, lo elige la Cámara de Diputados cuando elige al presidente del INE. Pero en nuestro Poder Judicial, ahí sí los ministros votan entre ellos para seleccionar a su presidente y que genera un poco esos problemas que tú estás diciendo. Está generando pues campañas y otras cosas. Entonces, el instrumento democrático por excelencia, que es la votación, pues no tenemos que olvidar que puede coexistir perfectamente con ese que los griegos conocían muy bien, que era el de la insaculación. Ahora, lo importante creo es tener presentes los límites de la elección para producir esta quimera que queremos que es la equidad. Porque hay cosas que podemos moderar de los sesgos o de las ventajas de algunos en las elecciones, empezando por el dinero, porque el dinero compra notoriedad, ¿no? Pero hay otras que no. Si alguien tiene una historia de haber cantado y ser un cantante, va a entrar con una ventaja sobre un candidato de un partido político que fue alcalde de un pueblo en Guerrero. Y no hay mucho que se pueda hacer para moderar eso. Aunque tengan tiempos de Estado y campañas públicas de dinero público, entonces esperar iguales probabilidades es una quimera. Y uno de los problemas de nuestro proceso político fue esperar cosas de la democracia que no podía entregar. Entre ellas, la equidad. Y de ahí se deriva las restricciones a la libertad de expresión para procurar o asegurar la equidad. Me encanta la expresión de lo de la quimera, porque en realidad, pensando un poco en Isaías Berlin, la libertad negativa y la positiva, tampoco es deseable.
que se limite esa suerte de biografía que pues existe. Estoy pensando, por ejemplo, en los presidentes Bush, ¿no? Pues evidentemente el nombre Bush tuvo un impulso cuando el primer Bush llegó a la Casa Blanca, ¿no? Y así sucesivamente. Y eso no lo puedes normar, ni debes normarlo. A mí me daría francamente miedo pensar que alguien que fue futbolista o, como ha ocurrido en otros países, comediante, pues pueda llegar, pueda ser detenido por la autoridad para no poder participar en la política. Sí, lo que presupone la teoría política es que en la competencia política, en el intercambio de ideas, en el ejercicio de la función, se van a ir validando los que están preparados para ello. Digamos, Así es. también está clara la teoría democrática que tenemos abierto el espacio para los demagogos. ¿Sí? Claro, ahora, el problema es si limitamos, la libertad de expresión sí tiene un valor democrático muy claro, precisamente porque permite que los políticos reciban críticas, comentarios por parte de los ciudadanos y ahí hay un proceso de aprendizaje recíproco de políticos y ciudadanos. Si empezamos a restringir la libertad de expresión por tratar de asegurar la equidad, entonces tenemos lo peor, lo peor de los dos mundos, porque no vamos a tener equidad, porque eso es imposible, ¿no? No vamos a poder hacer que se le olvide a la gente que un cantante famoso, un futbolista, es esa persona, y vamos a tener un costo también porque estamos limitando el flujo de información que es vital en los procesos políticos. Bueno, además, creo que son compatibles, porque así como hablábamos de los Bush, pues cuando analiza uno la biografía de Barack Obama, pues hay que decir que tenía todo en contra, que era un don nadie y pudo llegar a la presidencia de Estados Unidos. O sea, Pero, ¿Sí es? digamos, ese es un lado de la moneda, pero otro lo mencionaste tú, que es el dinero. El Sí. dinero. El dinero público y el dinero privado. En el caso de nuestro sistema electoral, está basado en la idea de que el dinero público tiene que estar muy limitado. Venimos de lo que tú decías, un régimen de Estado donde el dinero público se utilizaba sin rubor a favor del candidato designado por el presidente, el famoso destape. Entonces hemos limitado eso, hay un presupuesto muy alto en el INE que se le da a los partidos con ese objetivo, pero por otro lado hemos limitado, muy distinto a Estados Unidos, por ejemplo, qué tanto puede el dinero privado participar. Incluso en México no puede comprar publicidad bajo ninguna posibilidad, publicidad política, me parece un error. Pero creo que vamos a tener que regresar en un momento a ver estos temas. Estamos acá discutiendo sobre la libertad de expresión en Primer Círculo. Estamos de regreso con ustedes en un minuto más. Gracias. Uno de los temas centrales que estamos platicando, de regreso aquí en Primer Círculo con José Antonio Aguilar, es sobre el papel del dinero en romper la equidad y pues, romper también las expectativas de triunfo de la gente como resultado de ello. Y me parece que estamos en un momento muy interesante. Ayer fue el cierre de campañas, así hay que llamarlas, aunque nuestra libertad de expresión nos impide llamarlas así, porque no estamos ahí ahorita legalmente hablando, y pues, pudimos contrastar la cantidad de dinero que se movió en estos procesos respecto al que vimos, por ejemplo, en el lado de las corcholatas del frente o los candidatos del frente. ¿Estamos otra vez en un mundo donde el dinero público está desequilibrando de forma importante las contiendas, José Antonio? Pues yo creo que es al revés. Vivimos en un mundo en el cual cada vez se vuelve más evidente que la idea de que las campañas políticas se financian solo con dinero público, pues nunca ha sido cierto. Y donde el dinero privado ha tenido durante muchísimo tiempo un papel de primer orden, dinero privado lícito e ilícito, que no se fiscaliza porque entra una economía política del dinero en efectivo, pero que sin embargo es importantísimo y juega un papel de primer orden en las campañas políticas. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos chupándonos el dedo creyendo que el dinero privado no interviene, ilegal no interviene en estos procesos. Lo que estamos viendo el gasto. Claro. Sí, sí, además, el INE tiene filmadas los kilómetros de barda, ¿no? Entonces alguien tiene que haber pagado eso. Pero fíjense qué curioso cómo es en otros países. Cuando se vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, uno de los elementos para saber qué tan atractivo y qué tan fuerte es un candidato es cuántos millones o cientos de millones de dólares ha recaudado. Y la verdad, se ha dicho, son dineros lícitos. Yo creo que ahí José Antonio está tocando
digamos, es una llaga del sistema. Porque también si tú permites la entrada de dinero lícito de manera Transparente. descontrolada, Ah. como lo quieras ver, estamos en una situación en donde el narco sabemos claramente que ha comprado plazas. Entonces, ¿cómo equilibras eso? Pues Sí, a ver. es dinero en efectivo. Déjame Sin duda. complementar, digamos. En Estados Unidos entra mucho dinero, es una anomalía. Es la democracia más cara del planeta. Francia, España, Reino Unido tienen muchas más restricciones a cuánto se puede gastar y son en general democracias más baratas. Pero sabemos quién pone el dinero. Se tiene que registrar, se tiene que decir de dónde vino. Se tiene incluso que hacer explícito cuáles son los posibles conflictos de interés en una parte por lo menos de ese dinero. Cuando jugamos a lo que tú dices, a chuparnos el dedo, pues no hay dinero privado, pero estamos viendo que se gasta. ¿Quién Sí, lo hizo? ¿A sí. cambio de qué? Se vuelve entonces un espacio de intercambio político que no debería estarse dando. Y vivimos en una simulación, que eso en sí mismo tiene un costo, me parece, para la democracia mexicana, que es simular que la realidad es de una manera cuando todo el mundo sabe que es de otra. Ahora, un tema que traes ahí en el papel es unos lineamientos nuevos Sí. que sacó el INE, que se está yendo más allá de tratar de balancear las noticias, que es complicado, no le entramos a toda la dificultad del conteo, de qué significa balancear, que salgan igual, que tengan positivas y negativas. ¿Qué pasa si de repente critican? Es que tiene muchas notas negativas, sí, pero hubo una serie de cosas negativas reales. Sí, lo de negativo o positivo es bien difícil de evaluar, pero el INE hizo algo que hasta ahora nunca habíamos visto, es que a ciertos programas, no este afortunadamente, a ciertos programas, ¿qué les va a pedir, Federico? Bueno, regresamos a la idea esta del equilibrio, que yo francamente no comparto, porque al fin y al cabo estamos viendo en una de las principales democracias del mundo, o en las principales, pues simpatías abiertas a favor y en contra de los personajes. Pensemos en Fox y en CNN. Cada quien tiene su predilección. Pero si vamos a Alemania también ocurre, salvo en la televisora estatal. La televisora estatal sí tiene obligación de dar los mismos tiempos a los distintos candidatos, pero las televisoras privadas no tienen por qué acatarlo. Yo creo que el INE, hay parrafitos, líneas que dejan, que insinúan, digamos, que eso sería desbalancear la contienda. ¿Y cómo lo vas a En los evitar? programas de opinión, En los programas de opinión. que ese es el O sea, cambio. pues, ¿cómo vas a balancear qué tan derechoso o izquierdoso es un... No, no interesa. Ni siquiera pensar en ese hecho me preocupa. Ahora, lo que es bien interesante lo que decías, en qué contexto sí, en qué contexto no. La televisión pública, sin duda, ¿no, José Antonio? Debería de ser equilibrada. Tendría Sí. que tener unos parámetros de control de que no está favoreciendo al partido en el poder. Sin duda, sin duda. El dinero público, si la televisión pública se utiliza de manera facciosa, entonces eso sí nos regresa al statu quo ante del sistema autoritario. Algo de eso hemos visto en este sexenio, precisamente de regresión al uso faccioso de los medios públicos. ¿Y con la Sí. televisión privada? La atención privada, creo, tiendo a coincidir con Federico, en donde me parece indebido. Hay que reconocer otra vez el papel del dinero. Es decir, Sí. si la televisión privada tiene un acceso mayor a la gente que la televisión pública, sí hay un problema ahí de a cuánta gente está viendo. Entonces, creo que ahí hay un problema complejo, no sencillo de resolver. Ahora, creer que vamos a poder equilibrar y darle a todos los candidatos la misma probabilidad de ganar es otra vez estar en la quimera de la equidad, ¿no? En donde eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. No, Y ahora, un asunto que es bien interesante es el papel que van a jugar o que están jugando ya las redes sociales y las nuevas formas de transmisión de imágenes y sonidos. En Japón, en la más reciente elección, no hubo espectaculares. Los candidatos se pudieron mover a través de streaming, a través de redes sociales y no se tuvieron que gastar en esos ¿y espectáculos. ¿Hubo un acuerdo entre ellos o Sí, sí. por razones Y económicas? conveniencia Sí. también, porque era mucho más caro recurrir o sea, si tienes el tractor, ¿por qué recurrir a la mula, que era Sí. menos eficiente? Sí, ¿no? pero lo interesante es que si uno solo pone espectaculares, sí tiene una ventaja. Tiene que haber algún tipo de equilibrio, ya sea desde el Estado o entre las partes, para que tampoco
Podemos tener la equidad perfecta, pero tampoco la inequidad absoluta. La idea me parece legítima, que no es la de equidad, es que el dinero no debe ser un obstáculo para que los candidatos puedan dar a conocer sus plataformas, sus ideas, sus propuestas. Esa creo que es, y eso generalmente se ha resuelto en el mundo a través del dinero público financiando campañas. Ahora, ¿qué pasa más allá del dinero público y las campañas? Creo que ahí es una intromisión que parte de un supuesto muy cuestionable y es el de la equidad. Es decir, entonces vamos a normar y a tratar de equilibrar toda la discusión pública en torno a las campañas políticas, ¿no? Ahora, ¿qué piensan ustedes de la autorregulación? Porque en teoría la legislación pasó por la Cámara de Diputados, fue aprobada por la Cámara de Diputados, en donde en teoría hay confrontación de las distintas fuerzas. Y después en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral están las fuerzas políticas. Estos lineamientos pasaron por la lectura de esos representantes, beneficiados y perjudicados, y aprobaron esto. Yo prefiero la autorregulación a la imposición, pero estamos viendo que no siempre funciona, ¿no? Yo la prefiero, pero hay algunos temas donde en México la regulación es muy clara. Lo que el presidente hace en la mañanera de señalar a personas concretas, pues la legislación no lo permite. Ahora, ese es un abuso de poder. O sea, creo que ahí no es estrictamente la libertad de opinión del presidente, sino el uso faccioso y el abuso de poder que hace un A ver, funcionario explícanos, público. porque el presidente siempre dice, me están coartando la libertad de opinión a mí. Si uno va a Estados Unidos, los presidentes dicen que prefieren a los candidatos de sus partidos. Y lo pueden decir en distintos, y nadie se rasga las vestiduras por eso. Y a eso habría que sumar que hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que los servidores públicos, entre más alto el cargo, más respetuosos deben de ser en el uso de los micrófonos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, lo que hemos visto en los últimos años ha sido la desmesura total, por esto que estás diciendo, y la ilegalidad, porque los datos fiscales, ¿de dónde salieron? No todo el mundo tenemos acceso a los estados fiscales de cualquier persona. Entonces, yo creo que tienes toda la razón, es ilegal. Ahora, hay una cosa adicional, y es que la democracia liberal, y no nos habíamos tal vez dado cuenta hasta la ola del populismo, tiene cierta cultura de civilidad y ciertos usos y costumbres que no están estrictamente normados en la ley. ¿Por qué un presidente no puede decirle groserías a un candidato de otro partido? Si vamos a la ley, pues tal vez no encontremos ahí eso claramente tipificado. Pero se entiende que en las democracias liberales funcionales hay ciertas cosas que los políticos, los funcionarios públicos no hacen. No hacen y no es menor que no lo hagan. Es como un entendido de cómo funciona una especie de urbanidad política, sí, pero que es central para el funcionamiento de estos sistemas. Y que incluía, digamos, por lo menos en cómo se entendía la democracia de Estados Unidos, a los propios candidatos. El fenómeno Trump es un fenómeno que rompe con como esos acuerdos de qué debería de ser un proceso. No hay una ley que diga que tiene que estar presente el presidente saliente en la toma de posesión, en la inauguración del que entra. Hasta que Trump rompió ese precedente que había sido respetado durante muchísimos años, nadie se percató de que eso no estaba en la ley. Sí. Pero inclusive un punto previo. Se presuponía en la teoría democrática en Estados Unidos que los personajes con malos antecedentes iban a ser como limpiados por el propio público. Cuando Gary Hart, en los 90, supongo que compitiendo contra Bush padre, le sacaron una foto con una chica muy guapa en un yate ahí en Miami, eso lo descalificó, porque se presuponía que los que buscaban la presidencia tenían que tener un comportamiento ejemplar. Es una cultura compartida por acuerdos sociales. Por el elector. No por la ley. Exacto, no por el elector. Hay un ejemplo todavía más dramático y es, en Estados Unidos, cuando la Suprema Corte declara inconstitucional una ley, no hay un acto que ordene al Congreso Federal o a las legislaturas estatales borrar esa ley. No lo hay. Simplemente la legislatura, el Congreso o las legislaturas estatales dejan de aplicar la ley. Pero si uno va a buscar el instrumento de vinculación, ese no existe. Bueno, está el libro regresando de la urbanidad,
hasta dónde puede ir la urbanidad. El libro este famoso de los dos profesores de Harvard sobre los acuerdos que se toman en las cúpulas partidarias de ambos bandos para bloquear a ciertos candidatos. Y que se rompió eso Y que se rompió. en la elección de Trump. ¿Eh? Nos quedan 30 segundos, José Antonio. ¿Cómo querrías cerrar? Digamos, ¿cuál sería como tu principal mensaje sobre este tema de la libertad de expresión? Yo creo que en un contexto de crisis de la democracia, de regresión, preservar la libertad de expresión de los ciudadanos es la mejor manera de tratar de salvaguardar este régimen que nos ha costado muchísimo trabajo conquistar, que es la democracia. No debemos sacrificar la libertad de expresión en aras de la equidad y muchísimo menos de favorecer a una opción política en el poder o que esté fuera del poder. El discurso de odio, etcétera. Hay muchas justificaciones ahora para limitar la libertad de expresión y creo que debemos resistirlas A activamente. pesar de las redes sociales, todos. A pesar de las redes sociales. Pues José Antonio, muchas gracias. A ustedes. Pues Antonio, Federico. mil gracias. Y a Gracias. ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.